En cuanto a la asistencia, tenemos distintos consultorios en la Ciudad de Buenos Aires y provincia, y trabajamos en equipo, para lo cual todas las semanas, y aún con el aislamiento social preventivo y obligatorio lo hemos continuado haciendo, se reúne todo el equipo para trabajar sobre materiales clínicos, los casos clínicos que tenemos en nuestra institución. Además, tenemos supervisiones externas, supervisores externos con días destinados para eso. Y en cuanto a la formación, todos los años tenemos algún eje temático que debatimos y elegimos en el equipo, para lo cual damos seminarios distintos, con la misma temática, pero con docentes distintos. Y este año nuestro eje temático es a 100 años del texto de Freud, de Más allá del principio del placer. Hemos decidido trabajar sobre este texto 100 años después, ¿no? Hemos podido, y a pesar, del aislamiento, sostener todas las actividades que teníamos programadas. El cambio en este año es que cada mes participa un docente invitado distinto, con lo cual, bueno, hoy tenemos el honor de tener a Ana Beresín, que ahora a continuación le paso la palabra a Susana Becker para que ella la presente. Muchas gracias por estar a todos acá. Bueno, contentos de que estés aquí, Ana. Ana es psicoanalista, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente y supervisora en hospitales y centros de salud pública. Fue directora del Programa de Asistencia Humanitaria y Psicosocial de Refugiados Colombianos en América Latina, desde el ACNUR, de 2003 al 2010, y fue asesora del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, y secretaria de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y en Nación, entre el 2010 y 2015. Y en algunos libros muy interesantes, como Sobre la crueldad, La oscuridad en los ojos, Desafíos en la frontera, crónica de 7 años de trabajo con refugiados latinoamericanos. Bien tiene una coautoría en clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, la experiencia argentina. Bueno, listo. ¿Puede empezar Ana o habla otra persona? No. No, que comience Ana y cualquier cosa, o lo mismo, está habilitado el chat o las preguntas, por la manita. Sí. Josefina, ¿me escuchás? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno. Hola a todos y todas. Conozco a Susi, a Claudia. Pensé que estaba María Cristina, pero no la vi. O estamos muy cambiadas, hace mucho que no la veo. Y a los demás, encantada, no los conozco. O quizás los conozco de vista, hay rostros familiares. Pero no los conozco personalmente. Es muy interesante y muy desafiante el tema que ustedes se propusieron este año, en un año en donde ya desde antes de la pandemia el mundo está frente a enormes y trágicos dilemas, en una situación crítica muy profunda, donde por supuesto el tema de la destrucción, el desamparo y el dolor humano evitable está presente, el dolor humano que se podría evitar, y que padecen la mayoría de las poblaciones en el mundo, fruto de la injusticia dominante, en grados producto de grados de desigualdad
impensados para esta época del mundo. Estamos en niveles de desigualdad iguales a finales del siglo XIX. Eso produce un dolor y un sufrimiento enorme e implica la destrucción en el sentido de reducir a los seres humanos en procesos desubjetivantes, en tanto la vida se reduce a estado de sobrevivencia. Lo único pensable, lo que centra el día a día de grandes mayorías de la población del mundo, aproximadamente por lo menos la mitad, se reduce a ver cómo sigo vivo. Aún así todo, hay una potencia, de la cual en algún momento voy a hablar, que resiste quedar reducido a estados de sobrevivencia. No es solo la acción de la dominación que la provoca, sino también los diferentes modos de respuesta de los seres humanos, de las sociedades y de las comunidades, frente a su propia devastación. Con lo cual no creo que sea casual que ustedes se pregunten lo mismo que se preguntaba Freud alrededor del 19-20, que es cuando escribe el texto, recién terminada la Primera Guerra Mundial, de la cual Benjamin dice, quien regresa de ella ya no puede tener una mirada ingenua e inocente acerca de la realidad humana. Es una experiencia que estoy citando a Benjamin, no literalmente, de la cual implica un recuestionamiento muy profundo de la propia condición humana. Ya nadie retorna ingenuamente de esta guerra. Más la muerte de su hija. Algunos dicen que Sofía falleció producto de un aborto ilegal. Es una cuestión que últimamente se abrió como tema, y que se abrió a raíz de las luchas actuales del feminismo, ¿no? Y de las mujeres en general. Pero bueno, centralmente se junta la destrucción, lo que implicó la Primera Guerra Mundial, que fue la primera guerra química, y con niveles de destrucción, y fue la primera guerra donde murieron más civiles que militares. En general, hasta ese momento, las guerras eran batallas en campos de batalla, en donde la mayor cantidad de caídos en esas guerras eran soldados. La Primera Guerra invierte esta proporción, y la mayor cantidad de muertes son poblaciones civiles arrasadas, en el avance de avances y retrocesos de las tropas. También implica por primera vez una ruptura brutal de lo que hasta ese momento era el sueño del iluminismo, el sueño de la modernidad, que mayor progreso y desarrollo científico y tecnológico y predominio de la razón, como aquello que organiza y regula las relaciones humanas, cae, porque ese progreso finalmente está al servicio de una masiva destructividad. Creo que de ahí viene la mirada de Benjamin sobre esta pérdida de total inocencia e ingenuidad de aquellos que retornan de las trincheras, y de la Primera Guerra Química, ¿no? Utilización del gas mostaza, etc. Y hoy también es una vieja pregunta de los seres humanos, también se la preguntaba a Lavoisier hace 500 años. La pregunta
preguntaba a través de la servidumbre voluntaria, ¿no? ¿Por qué los hombres eligen o aceptan o buscan el sometimiento y un amo que los domine y no toman sus propias vidas en sus manos? Es un hermoso texto que tiene más de 500 años ya, que se pregunta por la servidumbre voluntaria, y sigue vigente esa pregunta, y que tiene mucho que ver con la destructividad, obviamente. Entonces la pregunta de Freud, cuando en el más allá, finalmente es la pregunta por la destructividad. Y eso le permite enumerar bueno, no voy a repetir más allá, simplemente recuerdo que cambia los ejes del conflicto psíquico, en tanto el conflicto hoy, a partir de esto, se debate entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Antes de entrar directamente en tema del amparo o desamparo, que es el eje que me propusieron para hablar, no casualmente, lo pensó seguramente alguien que leyó mi libro sobre la crueldad, o algo me escuchó decir en algún lugar. Tengo que, inevitablemente, contarles cuáles son mis puntos de partida conceptual y como posición ética o política, como si, en el campo del psicoanálisis y de las diferentes praxis psicoanalíticas. Es decir, si yo no aclaro esto, va a ser muy difícil después, a mí por lo menos me va a resultar muy difícil, desarrollar una serie de ideas y conceptos que hacen a mi lectura, revisitando una y otra vez a partir de la clínica la praxis que realizo, que realizamos. Entonces yo quiero aclarar dos cuestiones. ¿A qué me refiero cuando hablo de posiciones, conceptualizaciones y posiciones ético-políticas? Y cómo pienso las diferentes prácticas o praxis psicoanalíticas. Praxis es la unión de teoría y práctica. ¿Por qué? Ustedes preguntarse por qué ético-políticas. Voy a aclarar una cuestión. Yo parto de la definición de política, que es la inicial, la primera y que sigue vigente, aunque se ha complejizado enormemente, que es la de la que se estableció allá por entonces en la Grecia de la polis griega, que dice que la política la define como el conjunto de debates, confrontaciones, discusiones en el espacio del demos, obviamente un demos, un pueblo sin esclavos y sin mujeres, ¿no? Es un demos, una democracia de hombres nomás, no, de hombres no esclavos, ¿no? Pero es el debate, la discusión, la confrontación acerca de cómo hacemos la vida en común. Y este es un eje, toda ética, a mi entender, implica un modo de pensar la polis, un modo de pensar cómo hacemos la vida en común. Porque la ética en última instancia es aquella búsqueda de verdades que se construye en el encuentro con los otros, en consideración de una alteridad a la cual reconocer y por la cual ser reconocido. Y también aparte, agrego, la ética siempre
me parece que de algún modo tiene la obligación, entre comillas, de tener una respuesta al dolor humano. Hablo del dolor humano evitable. Hay un dolor humano que es propia de la vida, que hace a la vida. Dice el poeta, nacemos con 3 heridas, la de la vida, la del amor, la de la muerte, y estas están presentes y nos ocasionan determinados padecimientos, sufrimientos esperables, con los cuales lidia todo ser humano. Pero yo no hablo, cuando digo una respuesta frente al dolor humano, no estoy hablando solo de ese dolor que es constitutivo o es propio de nuestra condición humana y de nuestra precariedad, que después voy a hablar de eso, precariedad constitutiva, sino de aquel dolor evitable. Nosotros trabajamos, yo subrayo este aspecto que tiene que ver en esta búsqueda de respuesta al dolor humano evitable, porque nosotros trabajamos o intentamos en nuestra clínica y en nuestro modo de pensar y de entender lo humano, de dar una respuesta, o obtener una respuesta para aliviar o eliminar en lo posible aquel dolor humano evitable, que podría ser evitable si viviéramos en un mundo como el que estamos viviendo, el que venimos viviendo desde que los seres humanos somos seres humanos. Pero que adquieren en este momento, en esta etapa del mundo, estamos en una situación de mucho riesgo y de donde se juegan cosas muy decisivas para el presente y el futuro de la humanidad. Lo digo así en general para no entrar en detalles y irnos del tema. Y por otro lado, las diferentes prácticas, ahora voy a hablar de eso, pero primero voy a hablar de estas cuestiones, de esta búsqueda de respuesta en nuestra tarea al padecimiento psíquico, y especialmente al dolor psíquico, que no es lo mismo que la angustia, que no es lo mismo. Después voy a ir aclarando eso, posiblemente no hoy, sino la próxima, pero vamos a ir por pasos. Porque estoy definiendo cómo pienso la cuestión y nuestro trabajo, para que después sea más fácil entender otras cosas que voy a tratar de transmitir lo mejor posible. A mí me parece que esta posición ético-política, es decir, esta consideración de cómo hacemos la vida en común, o sea, qué lugar le damos a la alteridad en la construcción de un nosotros, cómo nos incluimos en un reconocimiento siempre conflictivo, complejo, contradictorio, en los diferentes encuentros que tenemos con los otros y los otros con cada uno de nosotros, valga las redundancias. Y quiero aclarar en ese sentido 3 cuestiones. La primera que voy a aclarar es que yo redefino el tema de la causalidad psíquica, que para nosotros es un instrumento muy importante, encontrar las causas, aquello que produjo el padecimiento por el cual nos consultan o consultamos nosotros. Y a mí me parece que la causalidad siempre es algo que es una lectura que alguien hace desde el presente. No está inscripta como causa en ese pasado que nosotros leemos desde el presente. La causalidad es algo que, a diferencia de quien estudia la causalidad en los fenómenos de la naturaleza, encuentra una materialidad que explica que tal fenómeno se produce por tal causa, o por tal conjunto de causas. Para nosotros,
poder entender una causalidad, es una lectura que hacemos, una lectura teórico singular, y al mismo tiempo que contiene una conceptualización, que conceptos es la unidad de lo múltiple, pero luego intentamos singularizar esa universalidad conceptual, la singularizamos en la historia singular y en el presente y en la vida de cada quien que nos consultan, y pensando también en uno mismo. Es una lectura que está desde este presente, atribuyendo causas a lo que yo llamo, o busco rebautizar, la sobredeterminación de la que hablaba Freud, como un magma de potencias y de experiencias, por supuesto, en el mejor de los casos, olvidadas y reprimidas, pero que siguen produciendo efectos, que hay un retorno, hay un fracaso de esa forma de estructuración psíquica que produce angustia, dolor, diferentes grados de padeceres. Lo estoy diciendo muy esquemáticamente porque es más complejo esta relación entre la efectividad del inconsciente y las formas en que se manifiesta el padecimiento, los síntomas, la angustia, la inhibición, el delirio o la alucinación, para decir algunos de los modalidades de la expresión de la efectividad del inconsciente que hacen a nuestro quehacer diario. Entonces yo creo que no es que hay una causa o una sobredeterminación causal, sino que hay un magma, que es la vida, y cómo se fue inscribiendo y registrando la experiencia en el encuentro con los otros, especialmente con aquellos significativos e inaugurales de la vida psíquica, y cómo eso se fue desplegando y reescribiendo muchas veces, infinidad de veces, a lo largo de la vida, según la edad que tengan nuestros pacientes, a lo largo de la vida, ya sean niños o adultos, no importa, o jóvenes, buscamos entender a partir de ese marco, en ese magma. Y establecemos un conjunto de causas o de líneas de determinación, o de tramas más que líneas, entramados psíquicos, que pueden dar cuenta de por qué hoy padecer, estos síntomas, esta angustia, esta inhibición o esta locura, se expresa de esta manera y produce lo que produce en cada sujeto. Por otro lado, yo trato de redefinir, no estoy de acuerdo nunca lo estuve, con ninguna forma de estructuralismo. Creo que ha hecho un aporte muy grande, centralmente Lévi-Strauss. Creo que es uno de los grandes pensadores que nos han dado, desde la antropología, nos han dado una capacidad de comprensión, nos abrió un mundo de comprensiones, pero pienso más en términos de corrientes de la vida psíquica y no de una estructura dada de una vez y para siempre. En todo caso, redefino estructura a la manera en como Freud hablaba de estructura, que sería como una especie de condición de posibilidad para el despliegue de la vida psíquica. Es decir, tanto lo que Freud propone en la mirada tópica, dinámica y económica del funcionamiento psíquico establece
un modo en que se estructura, digamos, cuál es el esqueleto, el armazón, que permite el despliegue de la vida psíquica, y en qué condiciones ese despliegue se da. Pero no en la consolidación de determinadas organizaciones psíquicas dadas de una vez y para siempre, eliminando en esa mirada la historia o lo que Freud llamó las series complementarias. Y prefiero en todo caso pensar en diferentes corrientes de la vida psíquica que se fueron constituyendo dentro del marco de un cuerpo-psique, en la complejidad de esa interrelación cuerpo-psique. Y en el encuentro de ese cuerpo-psique con el cuerpo-psique de los otros, especialmente de los otros significativos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Los demás también dicen sí, porque solo te veo a vos, Josefina. Bueno. Ah, sí, perdón, tenés la opción de apretar todos los puntitos arriba para verlos a todos. No tengo manera. Bueno, están haciendo todos que sí con la cabeza. Yo no lo debo hacer. Así que no quiero perder tiempo con eso porque ya probé en otro Zoom que estuve y no tengo manera. Ah, bueno, bárbaro, sí, sí. Rostro joven y alentador. Bueno. Y el tercer elemento, cuando yo digo fijar ciertas posiciones, o el tercer, no sé, pues, la segunda cuestión que pienso, o ya la tercera, no sé, no importa, la siguiente, es, como puntos de partida, es cómo definimos el deseo. En los últimos, primero yo prefiero hablar de deseos. Tantos deseos que no tenemos un deseo, tenemos una condición deseante, tenemos muchos deseos. Puedo hablar del deseo en singular como condición, como decía Spinoza, Spinoza decía que el deseo era la esencia del ser humano, el filósofo Baruch Spinoza. Yo creo que Freud lo leyó, estoy seguro, me juego la cabeza que lo leyó, por su condición de judío, por su lugar dentro y sus posiciones dentro, yo creo que lo leyó. Ustedes saben que Freud cita muy poco, casi no cita, especialmente no cita a los filósofos porque siempre estaba muy a resguardo de no convertir el psicoanálisis en una filosofía, aunque está llena está en el campo de la reflexión filosófica también, digo, no solo, pero también hace al pensar psicoanalítico, pero tenía mucho miedo de terminar siendo una filosofía, o sea, tomada como una filosofía. Y creo que una cosa es esa posibilidad de producir deseos, si lo podemos llamar capacidad deseante, o el deseo, o la posibilidad de desear, o el verbo desear, pero estamos hechos de múltiples deseos, no de uno. A veces se habla como si tuviéramos uno solo. Hay una confusión entre condición deseante o capacidad deseante o desear, como verbo, subjetivante, ¿no? Como todo verbo, de los múltiples deseos, muchas veces en conflicto unos con otros. O casi siempre en conflicto unos con otros. Y definir al deseo, en el sentido de esa capacidad deseante o en esa posibilidad de desear, sobre todo de desear deseos,
o de tener deseos, a partir de la falta, jugando mucho con esta idea de completud, incompletud. Ahí se anuda la castración. No aceptar la castración es aceptar la incompletud. Y me creo más fiel o más cerca de la propuesta freudiana, a mí me parece, ustedes dirán, que define al deseo como ese movimiento que va del displacer al placer, es decir, define al deseo como una búsqueda, con todo lo complejo que es esa búsqueda, pero lo define como un movimiento, ¿no? Una moción, ¿no? La pulsión se ancla al deseo a través del trabajo de representación y la producción de representantes representativos de la pulsión, adopta formas representativas. Subrayo esto porque después lo voy a retomar en relación a la pulsión de muerte. En esta producción deseante, es pura afirmación, no se afirma a partir de una negatividad. A mí me preocupa cuando ciertas producciones muy interesantes que tenemos los neuróticos, en nuestra complejidad neurótica, narcisística, etc., suponemos que hay algo que nos falta, que podríamos ser más completos. Bueno, ahí entra en juego determinadas problemáticas narcisísticas. Entonces, donde se ha elevado a concepto producciones de determinados imaginarios o fantasmáticas neuróticas. Y es una fantasmática neurótica la sensación de que hay una completud a adquirir, a llegar, y una dificultad de admitir de que no somos eso total y completo. Es una fantasmática neurótica muy en los avatares de la producción fantasmática, pero eso no quiere decir que podríamos elevar esa producción a condición, a conceptualización para entender y para pensar. Tenemos todo lo que podemos tener como humanos. No falta nada. Yo creo que en todo caso la problemática de deseante y el problema de aceptación de la castración o de los límites humanos, o de la aceptación de la propia condición de posibilidades de lo humano, en todo caso está tenida por un exceso. Es un exceso que tiene que ver con, en parte, aquella vieja definición que la infancia es traumática por definición, en cuanto estamos siempre enfrentados a un plus de estímulo dado por la libidinización y el mundo deseante de los otros significativos, a la cual un bebé, un niño, no está en condiciones de responder. En ese sentido, parece que el tema de la precariedad humana, primero en el sentido de que nacemos prematuros y por eso tenemos psiquismo, porque una larga dependencia, no de 7 días, y los pajaritos vuelan, y los animalitos se ponen de pie y se van, y más tardar un mes, son seres pueden autorregularse, pueden autoabastecerse en términos de sostener la vida. Una larga dependencia de un otro porque nacemos prematuros. Tengo entendido que la mielinización cerebral culmina alrededor de los 12 años, que accedemos a una condición corporal de la sexualidad entre las condiciones biológicas de nacimiento, a eso llamo estructura,
sea, las condiciones de posibilidad, que es que nacimos prematuros, y que terminamos nuestro aparato digestivo tarda lo que tarda en terminar de formarse, la mielinización cerebral, etc. Caminamos, estamos en condiciones de caminar a partir de cierto momento y no antes. Sí. No estoy diciendo nada que no se sepa, y que eso mismo es condición hace nuestra precariedad. O sea, estamos signados por el destiempo. Estamos confrontando y entrando en un intercambio constituyente con adultos que ya, bueno, no voy a repetir lo que sabemos, ¿sí? Y a mí me parece que eso implica siempre un exceso. Estamos siempre, nuestros deseos y también nuestras demandas están siempre confrontados a un exceso frente al cual nos cuesta mucho encontrar una respuesta o un camino de satisfacción. O por lo menos de encuentro, más o menos satisfactorio con nosotros y con uno mismo. Porque estamos siempre como más pequeños que lo que necesitaríamos para entrar, para poder absorber, estar en condiciones de acceder al mundo. El mundo, me acuerdo que es una abuela de mis hijas, perdón, una bisabuela de mis hijas cuando eran bebés, y en general les hablaba y siempre decía en su tono europeo, nunca aprendido del todo, nunca corregido, siempre siguió hablando con ese tono del país, de su lengua de origen, siempre les decía, como entendiéndolas, les decía a mis hijas, bebés, ¿qué pasa en este mundo? ¿No? ¿Con qué te encontraste, mi amor? ¿No? ¿Con qué exceso? Con este cuerpo materno, signado por su propio lenguaje, por su propia sexualidad, por su propio modo de encontrarse con nosotros y con vos. Es decir, en todo caso el deseo está asignado o se constituye a partir de un exceso, frente al cual, en ese sentido traumático, como no estamos en condiciones, estamos siempre a destiempo y a deshora, y a dislocados de la posibilidad de encontrar una respuesta y un camino en ese encuentro más o menos satisfactorio. ¿Se entiende? Es un trabajo, y eso hace al trabajo psíquico y al trabajo de representación, que es el nudo del trabajo psíquico, el trabajo de representación, en su doble vertiente. Representación, en el trabajo de representación, en tanto con producción de representaciones, primero como huellas y luego como representaciones, de eso también voy a hablar luego, cómo se da ese proceso, pero también representación del trabajo psíquico de representar. Tenemos un doble trabajo de representación. Producimos representaciones psíquicas de aquello que vivenciamos de nuestro propio cuerpo, del encuentro con nosotros, del encuentro con el mundo, y de los propios estímulos internos del cuerpo, surgen permanentes representaciones, pero también hay un trabajo de producir representaciones del trabajo de representar, que son muy importantes para el despliegue posterior de la función simbólica. Y ciertos daños que observamos ya cuando atendemos a los pacientes, en la posibilidad de acceder al despliegue de la función simbólica, que tiene que ver con estas primeras formas de inscripción. No es lo mismo, después de aclarar la diferencia, registro que inscripción. Hay representaciones que se registran, y hay otras de las cuales se vuelven marcas significativas, son inscripciones que van
posibilitando el despliegue de la vida psíquica, del continuo trabajo psíquico, aun cuando dormimos, a través de los sueños. Entonces, bueno, esta diferencia es importante. Yo no creo que estemos ni completos ni incompletos, no es una categoría más que en la fantasía que podría utilizar, o en alguna divague narcisista, interesante, que a veces genera muchas cosas, no necesariamente solo a la manera neurótica, sino a veces también de los modos más sublimados, en esas búsquedas y en esas construcciones del arte, de la religión, de la cultura en general, como yendo detrás de un supuesto todo, o completud, o perfección, o respuesta, o verdad, en términos absolutos, que es muy rica, que puede ser muy productiva, pero a mí me parece que el deseo se constituye en su propia potencia, no a partir de una falta. Y potencia que se despliega en una dinámica, en un movimiento, emociones funcionales, dice Freud todo el tiempo. Movimiento de búsqueda que va del displacer al placer. Afirmación, potencia, el deseo como potencia. No en relación a no definido a partir de una negatividad, sino a partir de su propia positividad. Todo esto necesito aclararlo porque si no, ahora tengo que dejar espacio a las preguntas. Quiero hacer algunas consideraciones sobre el tema. Todo esto implica un modo de abordar la clínica y un modo de escuchar. Yo siempre digo que las lenguas tienen, cada lengua tiene sus sabidurías. El español, o el francés, las lenguas latinas, tienen la sabiduría de que hay una palabra para ser y otra para estar. Hay otras lenguas que se puede decir con una sola palabra, polisémica, por supuesto, las palabras siempre son polisémicas, pero se usa la misma palabra para decir ser y estar. Y eso en el español me parece que nos da una riqueza muy grande a la propia lengua y a nuestra posibilidad de expresarnos a través de ella. Y me parece que el francés tiene, con la palabra escuchar, tiene, según el contexto con que se use, también es entender. Se puede traducir como entender o como escuchar. Escuchar es entender, a diferencia de oír. Diferencia entre registro e inscripción, ¿no? Registramos, oímos. Pero escuchar es un trabajo que hacemos de entender qué dice, qué hace el otro. Y a uno mismo, ¿no? Y escucharse también a uno mismo. Y uno no escucha desde en blanco, o como me acuerdo que decía un psicoanalista inglés, Bion, sin deseo y sin no sé qué más. Uno escucha primero desde lo que Piero Lanier llamó teorizaciones flotantes, como jugando con la palabra atención flotante. No es una atención solamente, hay un trabajo. En muchos casos uno se encuentra diciendo cosas que no sabía que estaba pensando. O sea, hay un trabajo también del preconsciente muy importante en esa atención flotante. Y si somos nuestra propia herramienta, está toda nuestra propia experiencia subjetiva y del propio análisis está en juego, y lo que sabemos, lo que aprendimos, lo que descubrimos, bueno, escuchamos con todo eso, y también con ese estado de teorización flotante. No es que estamos en una tarea de teorización, pero cómo conceptualizamos las cosas, cómo las entendemos, al otro y al psiquismo, la subjetividad, está en nuestra escucha, no es pasiva la escucha, es un trabajo de entender. Ana, acá Marcelo Marmer te completa un poco lo que vos tratabas de recordar de Bion, que te acerca a esto de sin deseo y sin memoria.
Sí, sí. Gracias, gracias Marcelo, ¿cómo te va? Qué lindo que no te reconocí, decían hola Marcelo, hola Marcelo y no te reconocí. No te veo hace 20 años, creo. O más. Bueno, me trae lindos recuerdos, Marcelo. Si hay tiempo les voy a contar. Y la segunda cuestión que creo que también es importante, que todo esto lleva a explicar por qué, y qué es bueno, me parece que, creo que aclaradas estas cuestiones, yo ahora les plantearía, les voy a leer porque les voy a leer despacio y ir explicando, mi definición de subjetividad, que sería como la manera también de entrar para llegar, la vez que viene al tema del amparo, desamparo, etcétera, y la destructividad. Y este exceso en el que vivimos, no solo cuando somos chiquitos. O antes de acceder al lenguaje. Una última cuestión respecto de la precariedad, yo decía en un comienzo que el tema del destiempo, de haber nacido prematuros, una sexualidad que está desde el primer minuto de vida, pero que nos habita y no podemos hacer nada con ella por mucho tiempo. Hay un destiempo también en nuestra constitución, de nuestros modos de identificación sexual y de asunción de la sexualidad y de experiencia con la sexualidad, que es en realidad el encuentro con el otro finalmente. Al menos como la definía Freud en sentido amplio, ¿no? Los modos de enlace afectivo con el otro, en los diferentes planos, eróticos, tiernos, directos, sublimados, etc. Eróticos, tiernos, amistosos, también como enemigo. Y otra precariedad también muy, muy importante es que entendemos antes de poder hablar. Es muy fuerte, me parece, como a mí, viendo a los chicos, porque uno no recuerda lo que le pasaba a uno en esa etapa. Esa imposibilidad de expresar, buscan las maneras gestuales, etcétera, pero está entendiendo, entiende la lengua, ya está entendiéndola y no puede expresarla. Eso también es una dislocación, es un destiempo, es un exceso, al cual nuestros deseos están, estas primeras representaciones deseantes, están poniendo en juego. Aclaro que en esa etapa representación del afecto y afecto de la representación van unidos en movimientos propios del proceso primario. Y del narcisismo primario. Y la última precariedad que voy a nombrar es que además sabemos que todo eso nos pasa y además tenemos conciencia de que somos mortales y finitos. Esa es otra de nuestras condiciones precaria. Precaria me refiero frente a un exceso. En muchas de las cosas que hoy estuve nombrando hasta aquí, y luego voy a retomar también a Pontalis, estoy tomando mucho de Pontalis, mucho de Laplanche, y obviamente, como se habrán dado cuenta, de Freud. Y obviamente de Sylvia Blechman.
está presente en muchas de las cosas que fui diciendo, o que fui yo repensando o apropiándome de alguna manera de esos saberes. Esa propia fragilidad, esa propia precariedad, justamente acentúa parte de esos sufrimientos propios de la vida, ¿no? Que son propios, inherentes a la vida, con los que también trabajamos, pero desde otro lugar, como trabajamos con los padecimientos propios de la alienación, de la neurosis, de la psicosis. También trabajamos con la angustia existencial. Entonces lo que voy a hacer ahora, antes de dar lugar a las preguntas, es leerles y tratar de ir explicándola mi definición de subjetividad. Subjetividad es un término que los psicoanalistas le pedimos prestado a los filósofos. Para los filósofos la subjetividad son estados de conciencia. Es casi un equivalente a la conciencia, digamos, son las modalidades de la conciencia, ¿no? Que se dan en cada sujeto, subjetivas. Y yo necesité redefinir subjetividad en mi libro sobre la crueldad, porque si no, ¿de qué estábamos hablando cuando hablamos de subjetividad? ¿Y en qué lugar está el psiquismo ahí? El psiquismo, la psique-cuerpo, ¿no? Ahí en esa subjetividad. Porque casi la damos como equivalencia, con razón, pero sabemos que no es exactamente lo mismo. Hablar del funcionamiento psíquico es hablar de la subjetividad en muchos sentidos y en otros no. Les leo la definición. A partir de necesitar redefinirla dentro del campo del psicoanálisis, luego de haberla tomado, la hemos tomado prestada de la filosofía, defino la subjetividad como el ser en su devenir temporal, en permanente estado de conflicto entre determinación y libertad. El ser en su devenir temporal, historia, en permanente estado de conflicto entre determinación y libertad. No tengo nada que aclarar acá, ¿no? El sujeto construye y es construido por la realidad social, histórica y material. Subrayo, mientras leo, les digo, estoy subrayando, construye y es construido. No es un sujeto pasivo que recibe, sino que está en constante trabajo psíquico, insisto, aun cuando dormimos. Por la realidad social, construimos y somos construidos por la realidad social, histórica y material. En su devenir se va redefiniendo en estado de permanente tensión conflictiva, en una realidad de la vida, dos puntos, las leyes, la cultura, el lenguaje, unas corrientes pulsionales, un cuerpo, una afectividad. Esta conflictividad se da siempre en relación al otro con mayúscula, yo tomo el tema del otro como orden simbólico, y el que acabo de nombrar, cultura, lenguaje, las leyes. Y los otros, la alteridad. Conflictividad consciente e inconsciente. Lo intrapsíquico habitado por el otro con mayúscula y los otros inaugurales y significativos que han anclado, o nos han permitido anclar la pulsión al deseo, reconfigurando las relaciones micro y macro sociales, así como también sus prácticas. Estos lazos, estas prácticas, transforman en la temporalidad
tanto al propio sujeto como a sus prácticas. La misma práctica, el mismo devenir en la temporalidad nos va transformando. No somos una estructura de una vez para siempre. No en el sentido en que yo defino estructura, sino en el sentido que habitualmente se usa. A esa estructura, con esa estoy discutiendo. Describo un movimiento espiralado, abierto, complejo, tenso y contradictorio. La alteridad, entonces, es siempre un límite y una posibilidad, un grado decisivo de determinación. Esta tensión conflictiva entre determinación y libertad surca la vida de cada sujeto. La libertad, plantea Todorov, no es la indeterminación. Comillas, es la posibilidad de sobreponerse a las determinaciones. Nuestro trabajo es ese. Buena parte de nuestro trabajo es ayudar o instalar la posibilidad como potencia, como opción para el sujeto de recuperar una libertad frente a esas determinaciones. Con todos los límites que la libertad humana tiene. Este atravesamiento estructurante de la subjetividad entre determinación y libertad abre la dimensión de la búsqueda de sentido cada vez que todo sujeto, tenga la lucidez que tenga, enfrenta la realidad de la vida. La realidad de la vida la defino como realidad social, histórica y material. Aclaro, realidad social, los otros y el orden simbólico o la cultura en sus diversas producciones discursivas que regulan las relaciones de los hombres entre sí. Realidad histórica, planteando la historia como una construcción singular y colectiva desde el presente vivido. Trabajo permanente de significación, aprecú, constructivo de la temporalidad en su devenir. Realidad material, A, condiciones de existencia económica, posibilidades de sostener la vida. B, materialidad de un cuerpo determinado por una pulsionalidad deseante e inconsciente en conflicto con otras instancias intrapsíquicas en donde los otros, lo otro de los otros, diferencias, y lo otro, orden simbólico, cultural, material y simbólico, orden cultural, material y simbólico, ubican los avatares de la vida psíquica. En este sentido, deseo remarcar que la realidad material abarca no solo los elementos de subsistencia física, bios, sino las condiciones necesarias para los despliegues de lo psíquico. Esto último lo subrayo, el tema de la sobrevivencia y la reducción, dije al principio, ¿se acuerdan? Una forma de subjetividad, reducir a grandes comunidades, a masas humanas, a su vida reducida a la sobrevivencia, pero no es solo la sobrevivencia física, sino la posibilidad de sobrevivencia psíquica, y por eso hablamos de procesos de subjetivantes, o ataques a la posibilidad de subjetivante. Bueno, voy a las preguntas que espero que sean muchas y debatibles. Espero que haya podido ser clara en lo que expliqué. Sí, sí. Habilitamos los que quieran levantar la mano para hacer una pregunta en la computadora donde dice participantes y en los celulares en los 3 puntitos. Como Ana por ahí no los ve a todos, cuando hagan una pregunta preséntense, así sabe quién está hablando. ¡Qué silencio! Hay mucho para debatir en lo que dije, ¿eh? No son solo preguntas, también son planteos, interpretaciones.
interrogaciones, en el sentido de interrogar lo dicho, ¿no? Claro, preguntas o comentarios, sí. Ahí Nora Ducler te habilita. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo tu exposición. Lo que pasa es que más que preguntar, me gustaría seguir escuchándote mucho tiempo más. Por tu claridad. Me queda como muy interesante esta lectura, esta articulación que hacéis acerca de lo traumático en la infancia como imposible de saldar, digamos, como una de las condiciones de ser humano. Me gustaría desarrollar un poco el concepto. ¿Qué sería lo imposible de saldar que no te entendí? La cuestión traumática de la infancia en tanto es objeto de cuidado que le otorga la vida, le otorga la posibilidad de constituirse como sujeto, pero al mismo tiempo aporta o pone sobre el niño algo que se vuelve excesivo. Me gustaría desarrollar un poco, como muy interesante, la cuestión del sujeto activo. ¿Sujeto? Activo, no solo pasivo. Si quieren, me gustaría si puedo juntar algunas preguntas, si hay otras, o comentarios, o puestas en cuestión. No, puestas en cuestión. Dale, si alguno tiene otra pregunta, puede levantar la mano. A veces se tarda unos segundos, Ana. Sí, hasta que uno va. Hasta que aparecen las manitos y todo. Nora, te voy a silenciar de vuelta, por así no se acopla. Ahí está Mirta. Bueno, Ana, realmente parece una clase excelente, nos has nutrido muchísimo esta mañana, nos tiene muy bien. Yo soy Mirta Alvarado. Perdón, en principio soy analista de niños. Digo en principio porque es el principio de mi quehacer psicoanalítico desde hace muchos años, ¿no? Y entonces tu definición acerca de el encuentro del niño con el mundo y de esa situación traumática desde el principio que nos hace como tan difícil y nos complica, ¿no?, la vida, esa inermidad con la que nacemos y que nos presentamos a un mundo lleno de complejidades. Y por otro lado, me parece excelente esto que vos me estás diciendo, me encantó que fueras a reconocer la cuestión de la subjetividad viniendo de la filosofía y de qué hablamos cuando hablamos de eso. Y hoy, bueno, no quiero referirme a la pandemia, pero también vemos a los niños. Yo pensaba que además ayer en el colegio de psicoanalistas tuvimos una reunión muy interesante de las niñas que sufrieron. Perdón, Mirta. no le entiendo. No, Mirta, se te corta internet y no se te entiende muy bien. O habla más despacio o podés ir más cerca del módem o algo. ¿Y fue? ¿Acá? ¿Ahí? ¿Me Sí. escucha más o no? Ahí y más despacio, claro, por si se corta. Se entrecorta las palabras. Bueno. Ajá. A ver, ahí se escucha un poco mejor. Me voy al lado del módem. A ver. Y por ahí Gracias. mejor. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, un poco mejor. Habla más despacio por si se corta entre medio. Entonces, lo que decía, que bueno, justamente motivada porque ayer en el Colegio de Psicoanalistas se presentó un trabajo muy lindo acerca de los niños que sufrieron migraciones siendo pequeños y todo lo que significó la vida de ellos, que sufrieron, digamos, algunos de ellos presentes en la misma presentación, a lo largo de algo que tenía que ser tomado pasivamente.
hoy también los niños están sufriendo pasivamente, siendo los que menos se contagian, los que, digamos, la niñez siempre me interesó especialmente como ese lugar. Yo pensaba esta mañana mientras me estaba levantando, ¿no? ¿Qué harían los niños con nosotros en esta situación, siendo ellos los que menos se contagian, siendo ellos los que en realidad están sanos? Tenemos un niño muerto de 7 años, pero por complicaciones más de enfermedades, de comorbilidad, que por otra situación. Con lo cual, esa pasividad y esa cosa que el adulto, esa violencia que ejerce el adulto sobre el niño, ¿no? Bueno, nada, esto es lo que quería decir un poco, ¿no? Y agradecerte muchísimo, y además también contarte que nuestra institución es una cooperativa de trabajo. Eso define también nuestra posición respecto del otro, de la alteridad y la posición política. Bueno, tomo estas dos juntas porque tienen relación. Piero Lanier hablaba de violencia primaria y violencia secundaria. Lo digo rápido porque seguro que ustedes lo conocen, sobre todo los que trabajan con niños, pero todos lo conocemos, que es una violencia indefectible, digamos. Este exceso, ¿no?, frente a que el adulto transmite del mundo, y desde sus propias configuraciones psíquicas, y sus propias posibilidades de divinizar el vínculo, y de divinizar un cuerpo, y de permitir ese pasaje, ese anclaje de la pulsión al deseo, a través del trabajo de representación. Pero yo creo realmente que ni los niños son sujetos pasivos. Si no, los hermanos serían iguales, por ejemplo. Los niños no son jarrones que uno llena a gusto. Cada quien con lo que recibe, registra e inscribe. Hay un trabajo enorme de metabolización que empieza desde los primeros momentos de vida, de las primeras formas incluso de alucinación del deseo. Con lo cual puede no ser, puede tener la modalidad aparentemente pasiva, pero hay un trabajo activo permanente. No sé, si no, creo que se le hubiese sido muy difícil a Sartre afirmar: me parece que importa más qué hacemos nosotros con la historia que qué hace la historia con nosotros. Como reconociendo ese lugar activo, finalmente, que tiene el sujeto frente a aquellas cosas que va experimentando, va sintiendo, va viviendo. Salvo en tierras arrasadas, quiero decir. Un niño en un campo de concentración, un niño que pasa hambre, un niño que es abusado, quiero decir. No estoy hablando, hablo de la violencia primaria indefectible y necesaria, no de la violencia secundaria aplicada sobre los niños, que sí son arrasadoras. Pasivo ya sería, dejarlo pasivo ya sería casi una delicadeza. Tienen efectos de arrasamiento. Yo estuve trabajando 2 años y medio supervisando el programa Prisma, el programa de la unidad en Ezeiza de asistencia psicosocial, psiquiátrica a los internos presos en el penal de Ezeiza. Los que venían del Borda, ¿se acuerdan de la unidad 17? 2 años y medio. Eran reuniones muy intensas porque eran un grupo de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, que era un grupo interdisciplinario de trabajo, que creo que sigue existiendo. Sí, estoy segura que sigue existiendo. Que trabajan en esa unidad, hacen guardias, están mucho tiempo en permanente intercambio clínico con los internos.
y realmente todas las historias, yo creo que a lo largo de 2 años y medio, porque cada reunión, como era muy difícil, porque trabajan en Ezeiza, etc., era una parte del equipo el que venía, eran unas 12 personas profesionales que venían a supervisar el trabajo con los internos. Es una delicadeza decir internos, con los presos. Todas las historias son de arrasamiento, todas. Sean que hayan robado, sean que hayan cometido crímenes más graves. En general, la mayoría estaban por droga, por robo, y diferentes grados de violencia, pero creo que en los 2 años y medio pude supervisar, si no recuerdo más, 2 casos que estaban presos por asesinato. Pero en todos los casos, en absolutamente, son infancias arrasadas. Les pasó todo lo que no le tiene que pasar a un ser humano, y mucho menos a un niño. Aún en el estado de absoluto daño en el que han producido y se han producido a sí mismos, destructividad mediante, en este caso delictiva, o ejercicio de la violencia sufrida pasivamente, pero también más que pasivamente, arrasadoramente. Aún así, todos ellos, siempre tuve la impresión, mientras supervisaba, y también era la terapeutas, tenían grandes posibilidades de salida. Es decir, yo no creo en lo pasivo, aún en tierras arrasadas, y aún en grados de destructividad muy importantes. No estoy hablando ni de perversión ni de crueldad, estoy hablando de ejercicio de la violencia contra sí mismo y contra los otros. Con toda la complejidad que eso tiene, y que estoy diciéndolo demasiado, pero yo creo que hay una apariencia de pasividad, pero pero el trabajo psíquico no para, resiste de muchas maneras. No de las mejores siempre, pero no necesariamente pasivas. La destrucción también es una actividad. La violencia también es una actividad. No sé si contesté en parte o no. Me gustaría contar un poco, ya que está Marcela, me gustaría... ¿Puedo seguir? Marcela. Me quedaba pensando en esto de los niños arrastrados, que yo trabajé durante un tiempo con adolescentes abusadores, menores de 16 años. Todo el grupo vio muchos casos, no había ninguno que no haya sido arrasado, ya sean en zonas trágicas familiares, no siempre por el hambre, los que yo atendí precisamente no habían pasado hambre, si bien eran de clase baja, pero de ninguna manera hambre, incluso tenían estudios, iban a colegios buenos. El tema es el arrasamiento subjetivo en encerronas trágicas en el barrio o en la familia, ¿sí? Ayer, retomando lo que decía Mirta, ayer escuchamos una exposición muy interesante en el colegio de psicoanalistas, se hablaba de migraciones, las migraciones que son selecciones forzosas, específicamente las migraciones durante la dictadura, y marcaban como muy interesante una pregunta que introdujo Mariana Wikinski, que es cómo se tardó en poder contar la experiencia de los chicos que sufrieron las migraciones forzadas con padres vivos, mientras que mucho antes pudieron empezar a publicar, a hacerse saber, a hablar de esto los niños que fueron con familias arrasadas,
que perdieron sus papás y el nivel de trauma es de otro orden, ¿sí? Y justamente una de las hipótesis que Mariana daba es que da pudor, ¿no? A estos que salvaron sus padres, plantear el trauma frente a esa otra horror que superaba largamente el arrasamiento. Y en lo último, cómo planteaba esta Carola, que era la hija de una familia que tuvo que emigrar a España, el valor de los objetos y lo sensible como memoria para poder construir representación. Como una muñeca, una cartita, le servía para eso. Gracias. De nada. Irene, perdón, ¿querés que también Irene quiere hacer una... Ahí te pedí para que te desmutes, Irene. Ahí está, porque me parece que tiene que ver con... Ahí está. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo soy Irene Zaposnikov. Hemos hablado en algún momento. ¿Cómo andás? Ahora nos conocemos personalmente, a través de la pantalla. No, un poco lo que estaba pensando tenía que ver con lo que hablaste del deseo, ¿no? Que no hay uno solo. Lo que yo estoy viendo en la clínica ahora, en esta parte de la cuarentena, y ya me refiero a este contexto de la realidad, tiene que ver con una depresión generalizada del deseo, ¿no? Cómo encuadrarlo, digamos, en esta producción que vos hablás, de lo activo, ¿no? De la producción y el contexto actual, porque lo que yo estoy viendo, no sé si mis colegas también lo ven, o vos, qué es lo que está sucediendo en la producción en la actualidad, en esta segunda parte, ¿no? No en la primer parte de la cuarentena, pero ahora sí, por lo menos yo lo estoy viendo con mis pacientes. Y quizás conmigo misma, no lo sé. Vos usaste la palabra represión, dijiste, del deseo. Depresión, con D. Depresión, Depresión. Yo creo que estamos todos muy angustiados. Creo que estamos conviviendo con una angustia de base. Como que estamos aprendiendo a convivir, adaptándonos. Peligro, ¿no? Adaptarse es un peligro. Hay que tratar de siempre transgredir las adaptaciones, pero no tenemos otra que adaptarnos por la situación objetiva, no tenemos otra que adaptarnos con cierta resistencia a esta realidad que es muy angustiante. Yo te les diría, no solo por la incertidumbre, por lo que queda desnudado e imposible de no mirar y de no ver y de no tratar de entender del mundo en el que vivimos, en sus profundas desigualdades y en los enormes sufrimientos, sino porque nos encontramos en el límite aquello que, es decir, a ver si la cultura nace de la ruptura con la naturaleza. Hemos roto el pacto con la naturaleza y a tal punto que la estamos destruyendo. Somos sujetos muy lejos, somos sujetos culturales, estamos muy abismados en relación con la naturaleza. Y la naturaleza se nos impone, y se nos impone como ataque. No aprensible, no resolvible, es decir, nos pone frente a una verdad con la que no deseamos enfrentarnos, y que por suerte no estamos enfrentándonos cotidianamente, salvo en esta situación. Y creo que eso nos produce como una angustia de base con la que estamos conviviendo, con lo cual estamos atemorizados, yo creo que estamos asustados, más asustados, vamos sosteniendo la vida, vamos sosteniendo todo lo que podemos, a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros pacientes, a nuestros amigos, y algunos los demás
nos agarra en una etapa de la vida donde encima somos, a diferencia de los niños, estamos en riesgo específico. Todo eso es muy... Hay una depresión del deseo, y sí, estamos demasiado tomados libidinalmente por la angustia, ¿no? Los grandes caudales libidinales se ven en la angustia. Y en sostener adaptaciones forzadas, digamos, y enfrentar ciertas verdades que tratamos de cuidarnos para enfrentarlas porque son traumáticas. Aunque las conocíamos de antes, las vivíamos y las abordamos y trabajamos siempre con ellas. Pero de este modo, en este atravesamiento y en este modo de atravesamiento, donde está en juego, por lo menos para bastantes de nosotros, está en riesgo nuestra vida, o está en riesgo para los más jóvenes la vida de seres que quieren, de sus padres, sus abuelos. Pero está bueno lo que hablaste ¿cómo? De aquellas personas que tienen diabetes, otros problemas cardíacos. Sí. Pero me gustó lo que dijiste de resistencia del aparato psíquico. Estamos cerca de 7 millones de contagiados y 400.000 muertos. Es mucho más que una guerra. Entonces, hay una angustia con la que estamos, que es inevitable no estar deprimidos. Para terminar, hoy, hola Marcelo. Ay, Marcelo, te pedí que te habilites el audio. Ahí hola está. Ana, te saludo desde mucho tiempo, con mucho cariño. Primero te quiero agradecer mucho recuerdo y te quiero agradecer mucho la exposición. Ana, y te quiero comentar algo, es una pregunta y un comentario. Me pareció muy importante esto que dijiste del proceso de desubjetivación que ocurre en estos momentos, este intento más bien de subjetivar, y digamos intentar que el ser humano, por decir así, viva como atento solo o reducido solo a una supervivencia. Me encuentro con una paradoja y quiero ver cómo la formulo, si que se puede formular esta paradoja, que por un lado es así, ¿no? Pareciera que hay un intento de, me pareció interesante, de que el ser humano se reduzca a la supervivencia, y sin embargo, hablar en ese sentido, en términos de supervivencia, es lo que nosotros también conocemos como pulsión de muerte, porque es la muerte del sujeto. Entonces, qué paradoja, ¿no? Y tal vez esto está relacionado con lo que hablabas antes a partir de la pregunta de Irene. ¿Qué pasa con el deseo? ¿En dónde ubicamos hoy el deseo en este proceso? Y si te parece que podemos discutir esta paradoja. Gracias, Anita. Beso. ¿La retomamos la vez que viene sin falta? ¿Sí? Buenísimo. Hoy me tengo que despedir porque sigue la locura esta, porque además tengo que cocinar, limpiar y esas cosas, ¿vio? Bueno, bárbaro. Te quiero decir que Alicia Pan te manda saludos, que no puede levantar la mano, no sé qué pasa con el chat de ella. Bueno, Alicia Pan te manda saludos. Bueno, continuamos. Sí, se acopla bastante. Continuamos el viernes 26, a las 10:30 nos volvemos a encontrar. Le voy a pedir a todos que se desmuten, pero para saludarla a Ana, ya nada más. Nos volvemos a encontrar el 26. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Te veo ni escucho.
Bueno. Muy bien, Ana. Gracias, Ana. Chao a todos. Ana, Gracias, Ana. Chao, hasta luego. Chao, Ana. Chao, hasta luego. Muy bien, todos. Gracias, compañeros, por haber venido. Gracias a los que vinieron, a todos. Realmente fue una charla excelente. Excelente. Me parece que Excelente. es excelente. Muy bueno. Chao. Gracias. Nos encontramos el 26.